¿No te ha pasado que sientes que toda tu vida ha sido falsa? ¿Que piensas que todo lo que has hecho está siendo visto por alguien más, como si fuera un programa de televisión? Bueno, más que nada esto viene de la película The Truman Show, dirigida por Peter Weir, más conocido por haber dirigido también La Sociedad de los Poetas Muertos, una película que considero de cultura general, ya que pues en su momento pegó mucho por la polémica de qué pasa cuando no quieres hacer lo que los demás te dicen. Pero él también dirigió esta película que se llama Truman Show. Es una película muy famosa a nivel global, la verdad. Tan famosa, tan así, que incluso creó su propio síndrome, que se llama el síndrome de Truman. Más que nada la película habla de qué pasa si toda tu vida fuera un engaño. Si todo lo que tú veías normal, si todo lo que tú sentías que era una vida ordinaria, de la nada te das cuenta que es un programa de televisión y que toda tu vida ha sido grabada desde el momento que naciste. O sea, dándote cuenta que nunca tuviste privacidad ni que tuviste un momento de realidad. Esto viene de la película Truman Show, que como dije anteriormente creó su propio síndrome al generar a las personas que, ¿y si toda mi vida fue una mentira? ¿Y si hay cámaras que yo no veo y que me están grabando 24/7? Bueno, eso es lo que pasa con esta película, la cual yo considero de culto, ya que nos invita a pensar más afuera de lo que tenemos en nuestra cotidianidad como personas y nos hace pensar si de verdad tenemos una vida tan ordinaria o si generalmente es una vida que creemos nada interesante, así como lo es nuestro personaje principal, que se llama Truman. Truman es un hombre ordinario, la verdad. Trabaja como gerente de seguros en un cubículo, en una oficina, en un edificio normal como cualquier otro oficinista haría. Tiene su mejor amigo que trabaja ahí, tiene incluso a su esposa con la que lleva casada más de 10 años, si no me recuerdo. E incluso toda la gente lo quiere y lo conoce por su gran carisma. Bueno, ¿qué quiero ir con esto? La película trata de cómo él se empieza a dar cuenta a sus 30 años que como todo es muy sospechoso. ¿A qué voy con esto? Se da cuenta que un día se va a trabajar y detecta que la radio es como si estuvieran dando señales, como si fuera una película, sobre que la luz, que los extras y ese tipo de cosas. Además, se da cuenta que de la nada, justo apenas sale de su casa, cae un faro de luz. Uno que se usa en películas para iluminar el set. Y él extrañado y le dicen, es un satélite. Y la gente lo trata como si no supiera. Como si lo ideal es que literalmente no se dé cuenta de que su vida ha sido un engaño desde el momento que nació. Él es un joven, bueno, él fue vendido, por así decirlo, al momento de estar en el vientre de su madre, por una gran cantidad de dinero, en donde desde que él nació fue monitoreado toda su vida. Toda su vida ha sido un engaño. Ejemplo, su esposa se casó con él, pero literalmente en la foto de boda se ve que cruza los dedos. Luego, sus amigos hacen tareas tan inútiles que neta, o sea, lo hacen por hacerlo, nomás por sacarle diálogo. Y así es toda su vida. Bueno, ¿a qué quiero ir con esto? La película, como dije anteriormente, menciona un tema filosófico. Bueno, menciona un tema más que nada de un síndrome, ¿no? El síndrome de Truman que viene de la película. Bueno, pero también nos puede presentar un tema filosófico muy famoso para la raza humana, que es el existencialismo. El existencialismo nos trata de meter en la idea de ¿qué soy yo a comparación del universo? ¿Soy real? ¿Soy producto de la imaginación de alguien? ¿Toda mi vida tiene sentido? Ese tipo de cosas. Y muchos hasta me incluyo yo, he llegado a pensar si mi vida tiene algún sentido, si hay algo más después de la vida, después de la muerte, y de ahí viene el existencialismo. Pero en este caso, Truman es una realidad, ya que toda su vida fue falsa. Sí, claro, él estudió su carrera, pero nunca ha convivido con gente que de verdad le oponga un reto laboral, porque la gente que ha conocido son extras. E incluso, en el momento que él siempre tuvo el sueño de ir a Fiji, en Hawái, pero por X o Y razón nunca pudo. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, él y su padre tenían un día quisieron ir en bote, pero como toda su ciudad está en una isla, supuestamente porque está en un domo gigante, le metieron el miedo de que su padre se ahogó, lo que le generó miedo al agua, así que no va a poder salir por mar. Luego, literalmente toda la gente que vive ahí entre muchas comillas, literalmente son actores, nunca han hecho algún trabajo de lo que están actuando. Esto se puede ver en el momento en el que Truman está harto de su vida, que literalmente, sin decirle a su esposa, bueno, a su supuesta esposa, que se quiere ir a Fiji en autobús. Entonces va y literalmente llega a la estación de autobuses para ver
bueno, perdón, a la estación de vuelos, una agencia de viajes, y literalmente llega la recepcionista con la servilleta para tapar el maquillaje. O sea, ni siquiera estaba planeado que ella apareciera ahí, porque era de imprevisto, ni siquiera la gente iba, o sea, Truman nunca le había contado a nadie, entonces no se esperaban que fuera una agencia de viajes. Entonces, toda la vida de Truman ha sido falsa, y él se dio cuenta muy tarde, pero la verdad si nos ponemos a pensar, es muy obvio. O sea, qué tan normal es que te caiga algo de un set de iluminación, que la estación de rayos narre tus movimientos, que toda la gente haga cosas súper, o sea, súper raras de que una y otra vez. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, Truman en una parte va con su mejor amigo a platicar y él trabaja en un supermercado y se ve cómo está poniendo en una máquina expendedora comida. ¿Qué pasa con esto? Al momento que Truman se voltea, quita todo otra vez y lo vuelve a poner una y otra vez solo porque no tiene nada más que hacer, porque es un actor, o sea, el Truman no debería estar ahí. ¿Saben a qué voy con esto? Entonces, la cosa con el existencialismo en Truman Show es que nos pone a pensar, y de hecho, pues les digo, un síndrome de esto. ¿Qué pasa si toda tu vida fuera falsa? Si tu lugar en el planeta no es como lo que tú crees, ni lo que te hicieron creer. Y que si todo lo que has hecho, tu esposa, tu vida, tu madre, o sea, todos son falsos, porque hasta la mamá de Truman es una actriz, porque su verdadera mamá lo vendió al momento de nacer. E incluso su papá real, bueno, no, ni siquiera el papá real, el actor que hacía el papá cuando supuestamente se murió ahogado, lo fue a visitar y lo corrieron del set, lo que dejó a Truman con más dudas de su existencia y de lo que toda su vida había vivido era real o no. Eso es lo que voy con esto. Esta película yo creo que resaltó mucho allá yo creo más que nada en los 2000, que fue cuando salió, porque justamente era el auge no de la televisión, sino de como que los programas de televisión, reality shows, para que me entiendan. Ahí ya empezaron a ver reality shows de todo. Entonces, y literalmente el show de Truman, que se llama el programa, de ahí viene el nombre de la película, es eso, un reality show. Entonces, aquí voy con esto. Ese era el auge y toda la gente diciendo, si grabaron un hombre que él no sabía que toda su vida era en un show, ¿cómo es que yo no? ¿Cómo es que mi familia, si es mi familia, cómo es que mis papás son mis papás? Eso es lo que voy con esto. Esa película generó mucha incertidumbre en la población global, más que nada porque será algo innovador y que la verdad nunca se había visto y lo que tuvo un concepto tan interesante que hacía pensar a las personas sobre su estatus, sobre su vida, sobre lo que era real y lo que no era real. Este, como conclusión yo puedo decir que esta película es una única en su tiempo. Esto porque la verdad, pues, desde que yo recuerdo no ha habido una película que generalmente que yo había mis 8 años en Netflix, en el corte de mis papás me ha hecho pensar, oigan, ¿y si mis papás son mis papás? O sea, ¿no son actores? Porque pues, si nos ponemos a pensar, la vida de Truman era, entre muchas comillas, perfecta. Tenía a su esposa, tenía su casa, era amigo de todo el pueblo, entre comillas. O sea, era muy perfecta, o sea, y pues de vez en cuando uno se iba a pensar, bueno, si Truman, que tenía técnicamente todo resuelto, que literalmente lo único que tenía que hacer era vivir sin que se diera cuenta, pues que me meten a mí, que yo soy una persona cotidiana, que me he llegado a equivocar, que me he llegado a pensar, o sea, me equivoqué, hice bien esto, hubiera cambiado esto. Y esa es la cosa. Truman, porque muy importante, Truman se empieza a dar cuenta de los errores porque el show ya no está pegando. Porque lo han visto desde que nació, pero hace lo mismo todos los días, va a trabajar, desayuna, saluda a su esposa, va a comer, va con su amigo, cena, una y otra vez. O sea, tiene que meterle drama porque si no la gente se va a aburrir. Es por eso que el programa ya estaba acabándose. ¿Cómo se ve esto? Por las faltas que se ve. Porque, ¿cómo es que a sus 30 años Truman se empieza a dar cuenta? O sea, ¿qué pasó a sus 10 años? A cuando era niño, cuando era adolescente, preadolescente, adulto joven. O sea, eso es a lo que voy. El show dejó de generar como que atención por lo normalizado que se estaba, bueno, no normalizado, pero por lo cotidiano que se estaba volviendo, que literalmente la gente le empezó a aburrir. Fue hasta que Truman empezó a darse cuenta de que vivía en un set, con lo que ya mencioné anteriormente, que la gente lo volvió a ver. Por eso mismo, el mismo director, que hasta eso, actúa como el director del show de Truman, o sea, el director de la película actúa como el director de Truman, ayuda con eso, o sea, él dice, no, bueno, ya, antes no jalaba, pues ya se está acabando el show, ya nadie lo quiere ver porque pues es una y otra vez lo mismo. Ahora que Truman se quiere intentar escapar sin que nadie se dé cuenta, la gente empieza a verlo otra vez y dice, no, mira, si quieres ya no te salgas. Se me hace una película súper interesante, súper, la verdad que innovadora
y que yo creo que sí entra en un top global de películas que deberías ver, como en un watchlist. Mi valoración de la película son 4 estrellas. ¿Por qué? Porque la verdad siento que es muy buena. Es muy entrañable, te encariñas con Truman, que es interpretado por Jim Carrey. Por los personajes, yo me llegué a desesperar de que cómo la esposa se deja, o sea, cómo puede ser partícipe de algo tan así, de que la verdad, se me hizo impactante. Pero siento que la conclusión o sea, es abierta, ¿sí? Porque al final aparece con que Truman se va, pero lo siento muy vacío, muy abierto, demasiado abierto a mi gusto. ¿A qué voy con esto? Truman se va del set, pero ok, no tiene identificación, no tiene nacionalidad, no tiene familia, y la que tiene ni siquiera creo que vayan a querer por él más que una chava que conoció de joven que era una actriz y que se enamoró de él, sin siquiera conocerla. O sea, lo único que fue su motivación para escapar, o sea, ni siquiera lo conocí bien después de años de no verse, la conoció como una adulta joven y ahora ya son adultos. O sea, siento que al final es un poco muy ambiguo, pero dentro de lo que cabe siento que hicieron lo correcto, porque pues qué más puedes hacer, siento que si hacías más te equivocabas. Pero esa es mi opinión. Muchísimas gracias por ver.